gracias por acompañarnos nuevamente. Esto es Junta de Consejo. Yo soy Jesús Hernández, editor de negocios de Grupo Milenio, y hoy vamos a hablar en esta Junta de Consejo de elecciones y concentración legislativa y qué sigue para los mercados. Y para hablar de eso, hoy nos acompañan Ricardo Gallegos, que es director general adjunto de análisis económico de HR Ratings. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Y Luis González, un amigo de casa, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton, México. Gracias. Y bueno, pues para entrar en materia, Ricardo, pues cuéntanos un poco. Hoy estamos ante una nueva realidad tras las elecciones, con un Congreso mayoritario y calificado que puede cambiar la Constitución, y esto ha despertado un temor enorme en los mercados. ¿Qué es lo que necesitarían oír para que pues de alguna manera esto pudiera moderarse y tomar un cauce normal? Muchas gracias, Jesús. Creo que básicamente el mercado necesita escuchar temas relacionados a certidumbre política y certidumbre jurídica. Probablemente este fenómeno de volatilidad que estamos viendo en los mercados está muy relacionado a este tipo de anuncios. Justo estábamos platicando hace un momento que estas iniciativas que pretenden o pretendería adelantar el gobierno federal están metiendo ese tipo de ruidos, porque justamente va a entrar un nuevo Congreso que tiene esta mayoría, que tiene la posibilidad, y mucho lo que yo estimo es que el mercado esperaría prudencia en términos de tiempos, espacios, una buena discusión, y que no sea simplemente aprobado, simplemente como dirían por ahí, porque pueden, sino porque sea a través de una discusión informada y que los principales actores tengan las decisiones informadas. Eso yo creo que es uno de los elementos que el mercado necesita escuchar en el muy corto plazo para tratar de calmar esta incertidumbre y esta volatilidad que está quejando el mercado en estos momentos. Luis, las cámaras han de alguna manera manifestado que quieren diálogo, que quieren justo esta prudencia, y bueno, la reacción de los días posteriores a la elección pues ha sido un tanto exacerbada. Ustedes han hecho análisis en Franklin Templeton al respecto. ¿Cuánto tiempo va a durar esta volatilidad y qué tanto el que se prolongue puede volverse algo estructural para la economía o que pueda dañar la macroeconomía? Sí. Lo comentaba Ricardo, el problema con los mercados es que no les gusta la incertidumbre, ¿no? Tenían un escenario base, ese escenario base era que Claudia Sheinbaum ganaba, pero con un Congreso un poquito más pulverizado del que terminó siendo, y eso pues obviamente abre la puerta a la incertidumbre. Al mercado no le gusta la incertidumbre, entonces en ese sentido yo creo que vamos a seguir viendo un mercado volátil. El mercado a partir del lunes anterior se hipersensibilizó, ¿no? Y se hipersensibilizó a temas políticos, ¿no? Entonces vamos a estar viendo mucho ruido político, ¿no? Vienen varias cosas hacia adelante, ¿no? Hoy en la tarde Claudia va a salir a hablar, después de su reunión con el presidente, después viene el tema de la presentación de su gabinete, después viene el tema del presupuesto en septiembre, después viene su toma de posesión el 1 de octubre, después vienen las elecciones de Estados Unidos. Entonces yo creo que vamos a tener temas políticos en el mercado para rato y vamos a ver el mercado dando bandazos. Es decir, yo creo que la volatilidad se va a quedar para lo que resta del año. Respecto a si puede tener un impacto en lo macroeconómico, pues bueno, a ver, ¿qué es en el largo plazo? Si es de aquí hasta finales de diciembre, yo creo que no. Si es una volatilidad que podemos ver a lo largo de los años, pues sí, yo creo que sí va a tener un impacto en lo macroeconómico, ¿no? Ok. Oye, y sobre esto, Ricardo, pues el Congreso ya llegó y ya está conformado como está, no le vamos a dar vuelta atrás. Sin embargo, hay cosas que sabemos que le importan a la iniciativa privada, como las energías limpias, la independencia del Poder Judicial, para algunos otros temas, infraestructura, agua. ¿Cuál de estos podría ser una moneda de cambio para que los mercados pudieran tomar como que cierto nivel y regresar a la normalidad? Claro, yo creo que todos estos factores que tú mencionas encierran un costo de oportunidad. Si tú me preguntas, por ejemplo, sobre los estados calificados que tienen una composición industrial importante como Nuevo León, como Chihuahua, como Baja California Norte, básicamente la planta productiva de esos estados lo que busca es, sí, energía, sí, seguridad jurídica y seguridad
como todos la conocemos, que eso es un tema que va a tener que resolverse y tratarse pronto. Y también el ambiente de negocio. Entonces, si me preguntas cuáles serían los factores más importantes, son precisamente estos, pero no desde un punto de vista etéreo, de quizás un balanceo de poderes, como muchas veces lo discutimos en una mesa de análisis. Lo que el empresariado busca es esa economía real. Está creciendo México, tiene mejor garantía para hacer negocios, tiene volatilidad en términos de sus inversiones. Eso es lo que efectivamente creo que necesita escuchar y sería quizás algo que podría darle calma y seguridad a la planta productiva en todo el país. Luis, ¿qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si, pues de repente, como han dicho las especulaciones, pues no llegan inversiones, salen capitales, alguna empresa quizás veremos que pueda irse? ¿Se prevé este escenario de pues una huida en este momento? Yo creo que no. A ver, yo creo que lo que sí vamos a ver es una ralentización en las inversiones. Se necesitan reglas claras para que el inversionista venga a México a invertir, tanto inversiones físicas como inversiones en cartera, ¿no? Mientras no haya reglas claras, mientras siga habiendo incertidumbre, yo creo que sí se van a detener las inversiones hacia adelante. Una vez que tengamos, ahora sí que las reglas del juego claras, en orden, entonces ya podemos saber, o el inversionista global puede saber, pues, a qué se atiene al venir a invertir en México, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante ahorita es poner las reglas claras sobre la mesa, ¿no? Yo creo que no solo está pasando en México, sino a nivel global. Estamos transitando a un nuevo modelo económico, político, una especie de capitalismo autoritario en donde China es el máximo exponente de eso. No vamos hacia allá. O sea, por lo menos no full China, pero sí en una mezcla entre lo que pasa en China y lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Algo en medio, en donde se va a seguir favoreciendo el capitalismo, pero con un poco más de control por parte del Estado, ¿no? Pero necesitamos las reglas para saber en qué cancha estamos jugando, ¿no? Estas reglas claras, de alguna manera, van a venir del Ejecutivo, pero también las tiene que poner el Congreso. En ese sentido, y con el poder que tiene hoy, ¿no?, ¿qué decisiones que pueda tomar el Consejo, el Congreso, pues de alguna manera pueden afectar la calificación soberana o, por el contrario, ayudarla? Claro, mira, te diría que son dos esferas de evaluación. La parte puramente financiera, que tiene una relación efectivamente con la parte del Congreso, en la aprobación del presupuesto, por ejemplo, ley de ingresos, presupuesto de egresos, y la parte puramente de gobernanza. Por la parte de gobernanza, un poquito yo lo que te diría es que lo que nosotros esperamos es que exista un análisis, exista una apertura y que a pesar de que se tenga una mayoría calificada, existe esta posibilidad de un diálogo constructivo y que al final del día se envíe una señal correcta al mercado. Por el lado financiero yo te diría que son los factores que preocuparían más en términos de calidad crediticia. Déficit, que no puedan reducir la brecha del déficit, que la trayectoria de la deuda efectivamente sobrepase de manera consistente el 50% de deuda neta PIB. Esas son preocupaciones que en términos de calidad crediticia, desde nuestro punto de vista como agencia calificadora, nos dan un enfoque. Evidentemente, la parte de gobernanza tiene un peso, pero ese peso tiene que verse traducido no solamente en una evaluación romántica, sino a qué está relacionado esta parte de gobernanza y si tiene un impacto en la parte numérica. Es decir, estas decisiones de concentración de poder harían que México crezca menos, que tenga mayor deuda, que de alguna manera perdamos este balanceo de poder. Esas son las preguntas que tendremos que estar resolviendo en el tiempo. En efecto, es un poco lo que se ha hablado, ¿no?, de hacer este contrapeso económico en lo que se refiere a pues bajar deuda, a controlar el gasto, a reducir el déficit. Pero bueno, más allá de eso, también se ha hablado de pues el papel de hoy, quién sería el contrapeso de ese poder concentrado en el Congreso. ¿Lo tendría que tomar la IP? ¿Tendrían que ser las propias empresas y el mercado el contrapeso? Y más importante que eso, tal vez, ¿les toca al mercado hacer eso? Mira, a ver, lo hablábamos hace 6 años cuando AMLO gana, ¿no?, que va a haber una serie de contrapesos a su mandato. Muchos de esos contrapesos se han debilitado. Y más que le toque al mercado ser un contrapeso, al final del día el mercado va a pedir una prima de riesgo. O sea, si el riesgo aumenta, va a pedir una prima de riesgo más alta, ¿no? Entonces,
no hay que confundir contrapeso con la última arma, ¿no? Claro. Vamos a ver un contrapeso, pero ese contrapeso puede eliminarse. El problema es que viene con ciertos castigos. Un ejemplo es, por ejemplo, mañana el gobierno va a emitir un udibono a 20 años, ¿no? Ese udibono a inicios de año estaba en 4.5, mañana seguramente va a salir alrededor del 5.5. Les está costando más financiarse. El M-bono de 3 años igual, se esperaba en 9.60, al principio de año está en 9.65, mañana se espera a 10.5. Les está costando más financiarse. Ese riesgo aumenta la capacidad del gobierno para financiarse y van a tener que pagar más intereses por eso. Entonces, eso al final del día limita su capacidad de acción en términos de presupuesto. Entonces, no es que no es que nos toque, sino que al final del día pues el mercado va a pedir más. ¿Por qué? Porque de repente el gobierno o el país se volvió más riesgoso. Y eso, pues obviamente, empieza a limitar lo que puede hacer el gobierno con el dinero que tiene, ¿no? Pues nos quedamos un poco con esta idea, ¿no? Como siempre, el mercado va a evaluar cuál es la situación, va a poner sus tasas de lo que le cuesta seguir en México y adaptarse a esta nueva realidad. Y bueno, dependerá un poco de lo que haga el Congreso y de las decisiones, de estas reglas claras de las que hablaba Sergio, el que depara al futuro. En una palabra, en un par de líneas, ¿qué le aconsejarían a las empresas para este nuevo entorno? Muy rápido, Sergio. Ricardo, yo te diría que paciencia. Creo que es un momento en el que las decisiones deben tener paciencia y cabeza fría. La volatilidad tiene un componente de incertidumbre y justo en este momento hay incertidumbre. Las decisiones tanto de política pública como las decisiones privadas deben estar arropadas en una decisión fría y habrá que tener paciencia para tomarlas. ¿Para ti, Luis? Yo creo que hay mucho ruido. Primero hay que definir cuál es el nuevo entorno. Creo que todavía no lo conocemos. Hay mucho ruido alrededor de cuál es el nuevo entorno. Entonces sí, paciencia, cabeza fría, no tomar decisiones con el estómago. Y pues eso, ¿no? Definir primero hacia dónde vamos y cuáles son las reglas del juego antes de tomar una decisión apresurada. Muy bien, pues nos quedamos con esta idea. Los esperamos en la siguiente Junta de Consejo. Y bueno, gracias por seguirnos de aquel lado de la pantalla. Hasta la próxima.